Muy bien. Vamos a orar primero. Ora, Sarita, por favor. Sí, Ok. te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos permitido, Señor, estar cerrando esta semana laboral y de muchas actividades, Señor, con tu palabra. Te rogamos, Dios mío, que abras nuestro entendimiento para poder, Señor, recibir tu palabra el día de hoy. Queremos escudriñarla, queremos analizarla, Señor. Queremos desmenuzarla, Padre, para poder entender, Señor, porque queremos conocerte cada día más y más, Señor. Y queremos, Padre mío, poder eh, cumplir, Señor, con todo lo que viene y estar preparados para lo que tú, Señor, tienes planeado. Queremos estar listos, Señor, y estamos ahora, Señor, con nuestros oídos atentos, Padre, para lo que tú nos quieras dar. Bendecimos al Así hermano es. René, que también, Señor, tú pongas en él, Padre Celestial, la sabiduría y la gracia que le has dado, Señor. Lo bendecimos en esta hora. Amén. Amén, Señor. Vamos a ver, la iglesia tiene un propósito dentro de lo que va a ser el proceso del final de los últimos tiempos. Hemos visto un poquito, más o menos ha quedado entendido y es necesario que quede bien analizado, bien explicado para que no tengamos dudas, para que lo que es el análisis de la palabra respecto del final de los tiempos pueda tener mucha concordancia con la palabra profética en el Antiguo Testamento. Para nosotros no es fácil hacer una recopilación de datos y poder mezclarlos, eh, meternos con el Antiguo Testamento, hacer una mezcla de todas estas escrituras y sacar toda la verdad, pues un poquito difícil, no es muy sencillo, pero quiero que quede algo muy claro. Cuando está escribiendo Daniel el libro, a él le quedó algo perfectamente claro y es la voluntad de Dios. Cuando habla de las 70 semanas destinadas, dice, para tu pueblo, Israel, y para tu santa ciudad, Jerusalén. Entonces, estamos viendo que todas estas cosas se van a centrar en un lugar y con ciertas personas. Por eso es para nosotros muy importante ver la ubicación de nosotros con estas personas. Si nosotros podemos empatar este conocimiento de la iglesia con el pueblo judío, entonces va a ser de mucha utilidad. Si no lo podemos empatar, entonces vamos a tener una enseñanza a medias y una enseñanza que hemos tenido por muchos años, como la que dejaron, fue un legado de Darby y de Scofield, donde hablan acerca de las dos venidas del Señor, una en las nubes, cuando nadie se da cuenta, y otra cuando viene a la batalla de Armagedón, viene por su pueblo, viene a la gran cena, a pisar el lagar del furor de su justicia. Y entonces no quedaría entendido el sentido, el propósito esencial que tenemos sobre la iglesia en estos tiempos. Entonces, vamos a ver un poquito de lleno lo que va a ser el capítulo 12. En el capítulo 12, si ustedes se dan cuenta, inmediatamente acabamos de ver a los dos testigos, pero en el capítulo 12 hay una reflexión muy marcada acerca de la mujer vestida de sol. Ya les había dicho que un gran porcentaje, de maestros y teólogos están de acuerdo en que estamos hablando en el capítulo 12 de Israel. No hay una base sólida que pueda hacer suponer que el capítulo 12 y la mujer vestida de sol habla de Israel. Entonces, si nosotros nos buscamos en el Antiguo Testamento, en Isaías 25, en Jeremías 31, en Jeremías 30, hablando de la gran tribulación, en Ezequiel 28, en muchas citas acerca de los final de los tiempos en los antiguos, en los profetas, perdón, podemos hacer una recapitulación del sentido que tiene la iglesia para este tiempo a través de los profetas y a través de los evangelios. Las cartas de Pablo son muy obvias también y nos dan mucho a entender acerca de este tiempo. Y una de las cosas que podemos sacar a luz es que cuando Dios habla, la palabra profética habla primero de manera literal. En segundo lugar, habla con el contexto de la palabra acerca de lo que otros dijeron, piensan o dicen acerca de este texto que estamos viendo. La tercera parte es la figura que nosotros podemos
tomar en cuenta para poder entender o interpretar estas escrituras. Pero el Señor nos dice claramente en Marcos 4:11, nos dice, mira, a ustedes les es dado de conocer el reino de los cielos, pero los que están afuera, decía, hablaba de los judíos que hablaba por parábolas, decía, a ellos no, porque si quieren lo vemos rápidamente, Marcos capítulo 4:11, dice, para que teniendo ojos vean y no entiendan, oídos escuchen pero no comprendan. Dice verso 11, a vosotros os dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Y luego viene lo más crudo, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Es decir, en el final de los tiempos hay un trabajo muy especial de la iglesia, pero nosotros no somos el centro de el trabajo aquí en la tierra ni en el cielo. Nosotros somos una parte muy importante para que se cumpla la palabra que dice en Efesios capítulo 2 del verso 14 en adelante acerca de la reconciliación, el proceso de reconciliación que vamos a tener con el pueblo judío, la reconciliación de Dios con el pueblo judío. Entonces, para poder entender el tiempo que tiene el dragón, el falso profeta, el dragón o el anticristo en este lugar, para poder hablar acerca de lo que habló Daniel en el capítulo 9. Entonces, es necesario ubicar exactamente el trabajo de la mujer. Si nosotros podemos hacer un buen análisis, podemos determinar perfectamente quién es la mujer, qué va a hacer la mujer aquí en la tierra, por qué tiene que estar aquí en la tierra, por qué va a pasar durante este tiempo de la tribulación y la gran tribulación. El sentido que le da la mayoría de los teólogos es que como ellos piensan que la iglesia no puede estar dentro de la gran tribulación, entonces se debe de tratar del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no está preparado para dar continuidad al proceso de la gracia, porque el proceso de la gracia fue establecido por el Señor Jesucristo hace 2000 años y le dio seguimiento con los profetas, con los apóstoles y con la iglesia. El pueblo de Israel no entiende ni comprende lo que es el evangelio. Si ustedes ven en Romanos capítulo 11, versículo 28, alguien que lo lea por favor, Romanos 11, 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Aquí menciona algo que es muy importante. Dice que los judíos, por causa del evangelio, es que nosotros somos enemigos de ellos, pero por causa de los padres, por causa de Abraham, de Jacob, por causa de David, por causa de Moisés, dice que ellos son amados. ¿Cómo no van a ser amados si Dios había hecho la promesa para Abraham, Isaac, Jacob acerca de la descendencia que ellos iban a tener? Entonces, dice que por causa del evangelio, el evangelio es Jesucristo, el evangelio es que Jesucristo nació, Jesucristo vivió, Jesucristo murió y resucitó al tercer día, Es el evangelio completo, pero ellos no tienen este evangelio. Cuando queremos nosotros forzar para que la mujer vestida de sol sea el pueblo de Israel, es que nosotros nos hacemos ya en el cielo, la iglesia se hace en el cielo y decimos, bueno, esa mujer debe ser Israel, pero Israel no está comprometido con el evangelio, porque se va a predicar, y en el capítulo 10 lo mencionamos, se va a predicar aún un poquito más de tiempo el evangelio sobre la tierra, porque es necesario que se predique, le dice el ángel a Juan. Entonces, esta figura de la mujer vestida de sol es una representación muy exacta de la iglesia. Cuando habla Pablo y nos dice que nosotros somos siervos de la justicia, es porque en Habacuc ya se mencionaba acerca del sol de justicia. El Señor Jesucristo es el sol de justicia y nosotros que en Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, ahora nosotros tenemos este ministerio acerca de la justicia, porque la justicia, como lo platicamos una vez, no es la venganza, el reemplazo de Jesucristo por nuestra vida para completar y para hacer justicia por nuestro pecado, se ve reflejado precisamente en
que Jesucristo haya sido colocado en nuestro lugar para que se pueda hacer la justicia. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No somos justos, pero hemos sido justificados. Entonces, la iglesia tiene otro patrón, tiene otro sentido y otra dirección. La iglesia no huye. La iglesia no huye. Dice que las dos alas de la gran águila la llevan al desierto y ahí la sustentan por 3 años y medio. El sentido que lleva el pueblo de Israel en el Mateo 24:15 dice que le dice Jesucristo, pero cuando vean a la abominación desoladora estar sentada en el lugar santo, hablando del profeta Daniel, el que le entienda, entonces dice, huyan a las montañas. A la iglesia no le dice que huya, dice que la mujer es llevada con las 2 alas de la gran águila. Eso lo dice en Apocalipsis 12, versículo 15. Ahí en el capítulo 12 es una dirección completamente diferente. Como dice el verso 14 del capítulo 12, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, aquí para nosotros es muy importante saber cuál es el trabajo de la iglesia. En 1 de Pedro 2:19 dice que nosotros somos un pueblo adquirido. El pueblo de Israel, por otro lado, fue el pueblo elegido, el pueblo que Dios eligió en base a los patriarcas, en base a los reyes, en base a los profetas. Fue un pueblo que Dios eligió porque Él seleccionó hombres, los tomó para sí y les dio una encomienda y un trabajo. Por otro lado, a la iglesia dice que la adquirió por medio de la sangre de Jesucristo. Se pagó un precio por nuestra vida. Fue pagado un precio para que nosotros pudiéramos ser tomados y usados de la mejor manera como Dios nos quería usar. Son 2 cosas completamente diferentes. Entonces, la dirección que lleva el pueblo de Israel es una, la dirección que lleva la iglesia es otra. Por eso es importante que podamos entender en el capítulo 12, para que pudiera ser el pueblo de Israel, entonces el niño que es nacido y es arrebatado tendría que ser Jesucristo. No habría nada más que el personaje del Señor Jesucristo, pero Jesucristo no fue arrebatado. Jesucristo, después de que resucitó, primero subió al cielo y llevó a lo alto, cautiva la cautividad. Allá fue y se presentó después de muerto, ¿sí? Después de salir de predicar a los espíritus encarcelados en el lugar de los muertos, fue y colocó la sangre que él había derramado, fue y la colocó en el propiciatorio, en el celestial, no en el terrenal, sino en el celestial. Después anduvo 40 días con cada uno de los discípulos, ¿sí? Y les dio indicaciones y les dijo todo lo que hicieran. Y les dijo, y ustedes van a hacer todas estas cosas porque era necesario que yo me fuere para enviarles al Consolador. Y con las indicaciones que le daba, les dijo, nada más esperen en el aposento y en oración, en ayuno. Y cuando vino el día del Pentecostés, fueron bautizados en el Espíritu Santo y ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando Cristo vino del desierto después de los 40 días, ellos también, de un tiempo, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo después de haber esperado y ellos empezaron a trabajar en el poder del Espíritu. Ya no era en el poder de su fuerza, en el ejemplo que que Jesucristo les había puesto, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso la sombra de Pablo sanaba. Por eso ellos hacían señales poderosas con la disciplina y la inteligencia que Dios les había dejado para que ellos lo hicieran. Capítulo 12. Dice aquí en este capítulo 12 que aparece una señal en el cielo. Dice, una gran señal. La mayor parte de los judíos querían una señal, pero dice que señal no les será dada, sino la del profeta Jonás, que tenía que ver con el arrepentimiento. Era la predicación
del arrepentimiento y era el verdadero arrepentimiento de la gente, y por eso fue salvo Nínive. 120,000 hombres, mujeres y niños que fueron salvos por el arrepentimiento. La predicación ya estaba, bueno, entonces dice que apareció una gran señal. La mayor parte de los judíos demandaban señal de Jesucristo. Jesucristo no vino a hacer señales ni prodigios maravillosos. Jesucristo sanó a enfermos únicamente porque tenía compasión de ellos. Pero a Jesucristo le pidieron señales y él nunca se las dio. A Jesucristo le dijeron en la cruz: si eres hijo de Dios, desciende y baja de la cruz. A Jesucristo le decían: si eres hijo de Dios, adivina quién te golpeó. Lo cachetearon, lo escupieron y querían que ahí se diera cuenta él quién había sido el que lo estaba golpeando. A Jesucristo le pidieron señal los fariseos, pero él dijo que nunca iba a dar señal, sino la del profeta Jonás. Entonces, cuando nosotros vemos que hay gente que forma un gran espectáculo alrededor de la iglesia, esperando ver que haya multitudes de vidas sanas, que haya piernas alargadas y muchas cosas, ¿verdad? Ese no era el sentido que Dios le daba a su vida, pero tampoco a la iglesia. Dice que las señales nos seguirán a los que predicamos el evangelio. Va a haber señales que nos van a seguir. Entonces, las señales que tiene Dios para que el hombre pueda convertirse no son grandes prodigios, ni cosas lisonjeras, ni cosas grandes como un espectáculo grande. ¿Por qué lo mencionaba el Señor? Porque decía: va a venir el anticristo, va a venir el falso profeta y van a hacer señales y prodigios mentirosos. Entonces, mucha gente va a estar confundida pensando que es Dios. Pero no es Dios, porque Satanás va a engañar, si se pudiere, aún a los escogidos. Entonces, nosotros no podemos caer en ese engaño, no podemos pensar que en ese tiempo las grandes señales las va a hacer el Señor, en este tiempo las va a hacer el anticristo, las va a hacer el diablo, las grandes señales. Las señales que vamos a recibir de Dios son señales que están escritas en la palabra. El Señor no va a hacer más de lo que ya escribió en la palabra. Por eso no quiere que nos vayamos sobre otras cosas espectaculares. Fíjense bien cómo se convertían en el tiempo de la gran tribulación. Si nos vamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Dice en el capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos durante la gran tribulación. Dice, fueron muertos por causa, no fue de los señales ni de los prodigios que hicieron, ni sanando enfermos, ni haciendo que cayera fuego del cielo. Dice, a causa de la palabra y del testimonio que ellos tenían. Era la palabra por la cual sabían que eran discípulos del Señor, por la cual sabían que se trataba de cristianos verdaderos, por la palabra y el testimonio que tenían. En este tiempo se van a levantar muchos falsos cristos, se van a levantar muchas personas que van a querer hacer señales y prodigios, pero el Señor ahí no está. Acuérdense que es la palabra y el testimonio. Y dice, para seguir el capítulo 12, dice en el capítulo 19, hablando de la palabra y del testimonio, en el versículo 10 de capítulo de Apocalipsis 19, la segunda parte dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la palabra, de la profecía. El testamento de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, la vida de Jesucristo que se ve en tu persona, en el ejemplo de tu vida, en la manifestación de Dios y de Cristo en tu vida, en tus acciones, eso es el espíritu de toda la palabra. Entonces, en este tiempo, lo que van a buscar cuando anden detrás de nosotros, van a buscar nuestro testimonio y van a ver si realmente es la palabra, porque Satanás conoce la palabra de mentira y conoce la palabra de verdad. Él conoce perfectamente todo eso. Entonces, él se va a ir con los que están predicando verdaderamente la palabra. Entonces dice aquí en el quinto sello
que los que iban a ser muertos por causa de la palabra y por causa de su testimonio, el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es muy obvio. No tenemos que dar testimonio como buenos cristianos, no. Tenemos que dar testimonio como hijos de Dios o como Cristos, porque dice ahí en Romanos 9:28, dice, para que seamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de entre muchos. Por eso Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sed imitadores de Dios, pues, como hijos amados. Amén. Entonces, dentro de lo que nosotros vemos acerca de las figuras que encontramos en la palabra y en la Biblia, el Señor siempre se refirió a Israel como la higuera. Por eso cuando iba con sus discípulos y vio una higuera, fue a la higuera esperando que la higuera le diera higos. Pero cuando llega la higuera no le da higos. Y lo menos que hubiera hecho o podido hacer la higuera era entregarle higos a su creador. Por eso dice el Señor, predica a tiempo y fuera de tiempo. La higuera no tenía que haber dado higos nada más porque era temporada, también tenía que haber dado higos fuera de temporada, porque se enfrentaba la higuera a su creador, a Jesucristo, entonces era necesario que diera higos. Así como los cuervos obedecieron al Señor cuando lo mandaron con Elías, así como la burra le habló a Balaam y le reprendió porque le estaba golpeando, así toda la naturaleza hace caso al Señor, así es que la higuera tenía que haberle dado higos. El pueblo de Israel no podía haberle dado hijos porque no tenía la capacidad para haberle dado hijos, para haber podido dar el fruto del Espíritu porque no tenía el Espíritu Santo. Entonces era necesario que Cristo hiciera algo más, algo especial. Ahí dice, si me acompañan, ya lo hemos leído en Jeremías 30, 6 y 7. En el libro de Jeremías, alguien que lo tenga, que pueda leer el verso 6 y 7. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esto le va a pasar a Israel. Entonces dice, inquiere. El hombre puede dar a luz, porque yo he visto que todos los hombres están con sus lomos flexionados como si quisieran dar a luz, pero los hombres no pueden dar a luz. Pero quisieran dar a luz. Es imposible que un hombre pueda dar a luz. Dice la última parte, dice, como mujer que está de parto. Y sin embargo, dice, se han vuelto pálidos todos los rostros por la impotencia de Israel en poder caer en la gracia, de Israel en poder dar vida y para poder entrar en un nuevo plan y proyecto que le llamamos el proyecto de la gracia. Entonces, era casi como imposible. Entonces dice a la vuelta, si ustedes me acompañan al verso capítulo 31, en el versículo 22, y le dice al mismo Israel, de Israel está llamado el estandarte, el primer estandarte que es el de Rubén, es el estandarte del hombre, es el primogénito. Y le dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Sobre toda la tierra. ¿Cuál es la cosa nueva? La mujer va a rodear al varón. La mujer va a rodear al varón. Israel no tiene capacidad, no puede entrar directamente a la gracia, no. Leímos Marcos 4, verso 11, que dice, a ustedes les es dado entender el reino de los cielos, pero a los que están allá afuera, a los judíos, como ellos los que estaban dentro eran sus discípulos, iban a ser los primeros cristianos. Entonces les dice, a ustedes sí les es dado a entender el reino de los cielos, pero los que están afuera no, por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, no perciban, y para que escuchando oigan y no entiendan, no comprendan.
Porque si no, si lo hacen, si se convierten, digo, si pueden entenderlo, se van a arrepentir. Y si se arrepienten, los tengo que perdonar. Y si yo los perdono, se van a convertir. Pero no es el tiempo, porque yo los puse a endurecimiento a ellos para que pueda llegar la gracia a los gentiles. Y si llega la gracia a los gentiles, hasta después que llegue la gracia, todo Israel va a ser salvo. Aquí estamos hablando de Romanos 11, 26, 25 y 26. Entonces, cuando hablamos de una mujer, estamos hablando de la iglesia, no podemos hablar de Israel. Cuando hablamos de Israel, podemos hablar del hombre y podemos hablar de la higuera. Entonces, por eso dice en Mateo 24, 32, de la higuera aprende. Aprende, si quieres aprender el tiempo espiritual en el que estamos viviendo, tienes que voltear a ver a Israel. No voltees a ver la iglesia, no veas a la mujer, voltea a ver a la higuera. Porque si algo vamos a entender, va a ser de la higuera, no va a ser de la mujer. Pero mientras estaban en este proceso de entender el tiempo de la higuera, dice que aparece una señal, aparece una mujer. Porque en el 30, Jeremías 30, dice que los hombres no pueden dar a luz. Y en el 31 dice que la mujer va a cubrir, va a ver por el hombre, va a cortejar al hombre. Va a ser el trabajo al revés. Antes los que buscaban a Dios era el pueblo de Israel, ahora los que buscan a Dios es la iglesia. Cambia, hay un cambio. Entonces, si nosotros nos quedamos únicamente con una verdad parcial del Nuevo Testamento y no volteamos a ver al Antiguo Testamento, nos perdemos de mucho. Le vamos a querer dar un sentido a la mujer vestida de sol, haciendo creer a todo el mundo que es el pueblo de Israel, porque si alguien se va a quedar en la tierra es el pueblo de Israel y la iglesia va a ser arrebatada al cielo. Eso no dice la palabra. La palabra dice que va a haber un arrebatamiento y que una parte de la iglesia va a ser arrebatada. Estamos hablando en el capítulo 12. No estamos hablando al principio de la tribulación, estamos hablando a la mitad de la tribulación. Y otra mitad va a ser llevada al desierto, que va a ser sustentada por 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ya pasaron los primeros 3 años y medio, entonces dice que la mujer va a ser llevada al desierto por 3 años y medio. Ahí no dice que esa mujer es el pueblo de Israel, porque a la mujer le dice, huye. No le da indicaciones a dónde va a huir, con quién se va a juntar, qué es lo que va a hacer después de la huida. Nada más le dice, ojalá y que tu huida no sea en invierno y que tu huida no sea cuando estés amamantando, cuando estés criando o cuando estés embarazada. Lo ideal es que tu huida sea rápida. Es todo lo que le dice al pueblo de Israel, no le da otra indicación más. Pero a la iglesia, cuando la manda al desierto, le dice, yo te voy a sustentar como sustenté al pueblo de Israel durante 40 años, porque en el desierto no vas a encontrar gran cosa, pero yo te voy a sustentar, te voy a dar maná, te voy a dar codorniz, te voy a dar agua de la peña, voy a poner una columna de fuego, voy a poner una nube para que te cubra en el día. Te voy a sustentar, está diciéndolo a la iglesia. El problema que tenemos en muchas doctrinas es que nosotros tenemos algo fijo en nuestra cabeza y decimos, fíjense lo que decimos nosotros, y se nos queda grabado durante muchos años. Nos dice, el Señor ama tanto a la iglesia que no la va a querer hacer sufrir, no la va a mandar a la gran tribulación. Oiga, ¿ustedes creen que el pueblo cuando estaba en el desierto estaba sufriendo? Nadie iba a sembrar, nadie iba a cultivar, nadie iba a engordar el ganado. Hacían muy poco, lo más elemental como era recoger la comida, comer, tomar agua y escuchar la palabra de Moisés en el desierto. Era todo lo que hacían. Tenían comida todos los días, la guardaban, la del viernes la guardaban para el sábado o para el sabbat. Porque tenían que juntar doble porción para no trabajar y no levantar y recoger el sabbat. Entonces, era todo lo que hacían, pero en el desierto ellos no sufrieron, no tuvieron sufrimiento, y cuando querían carne, el Señor les mandó carne. Entonces, si el Señor nos va a sustentar el desierto, no vamos a estar sufriendo en el desierto. Dice que nosotros somos parte del juicio, pero
la mayor parte de esta doctrina ha mantenido esto. El Señor no nos va a dejar en la gran tribulación porque ama mucho a su iglesia. La pregunta que les quiero hacer esta noche es, ¿el Señor ama más a su iglesia o al pueblo de Israel? ¿Qué creen ustedes? Alguien que levante la mano, o si no, pregunto por aquí. Por igual. Exactamente igual. Exactamente igual. Muy bien. ¿Alguien más? No, yo creo que a Israel. ¿A quién? A Israel, a su pueblo. Okay. Yo he creído las dos cosas, porque de las dos cosas hay verdad. Él amó tanto a su pueblo que cuando hizo la promesa a Abraham y a Jacob, él dijo, les voy a cumplir. Y si es necesario que yo utilice a gente que no tenía nada que ver, ¿sí?, con toda la liturgia del templo, que no hablan, que no son hebreos, que no hablan el idioma hebreo, que no practican la religión judía, que no tienen ni idea de quién es el Dios de los ejércitos, voy a echar mano de ellos. Bueno, dice en 1 de Pedro 2:9, dice que nosotros somos pueblo adquirido. Él nos adquirió por precio, nos compró con la sangre de Jesucristo. Y dice, para que lo podamos entender perfectamente bien, en Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, es algo que Dios había tenido oculto. Ya no es misterio para la iglesia, pero para muchos de la iglesia parece que es un misterio. Para que no seáis, dice, arrogantes en cuanto a tu propia estima, que ha acontecido a Israel endurecimiento por un tiempo. En parte significa por un tiempo. Era necesario que hubiera endurecimiento para que yo te alcanzara a ti, dice el Señor. Hasta que haya entrado la plenitud de todos los gentiles. Yo tenía que endurecer al pueblo de Israel para acercarlos a ustedes. Y luego dice, todo Israel, todo, no está excluyendo a nadie, todo Israel será salvo. Saldrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos en cuanto yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Ellos son nuestros enemigos por causa del evangelio. Pero en cuanto a la elección, lo que el Señor eligió, dice, ellos son amados por causa de Abraham, de Jacob. Entonces dice, para que este misterio pueda ser descubierto, yo quiero que tengas un concepto claro de ti y de Israel, para que no seas arrogante en cuanto a la manera como piensas en ti. Por eso dice que hizo de los dos un solo pueblo. Pero a Israel lo ha amado mucho. Al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Y a Israel le ama mucho, mucho le ha perdonado, mucho le ha aguantado, mucho Israel ha resistido a Dios como ustedes no se imaginan, y Dios ha soportado todo eso. Y por eso cuando mandó a Oseas le dijo, cásate con una mujer hija de fornicación, porque así ha sido Israel para conmigo, ha sido fornicaria, ha tenido idolatría. En el templo del Señor, Jezabel y su esposo, Acab, tenían 850 sacerdotes de Baal en el templo, el pueblo de Israel. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Era o no era idólatra? Entonces, dice el Señor, ¿cómo les he aguantado? ¿Cómo los amo? A pesar de lo que son, ¿cómo los he amado? No tenía el Espíritu Santo, no tenía el Espíritu de Jesucristo, más que estaba en los profetas, también en los patriarcas y en los reyes. Pero había algo que no entiende aún toda la iglesia, de la mejor manera no lo entiende. Que cuando dijo las 70 semanas, dijo 70 semanas están destinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad.
es que mi interés está sobre Israel. Aunque tenga que usar a la iglesia, mi interés está sobre Israel. Porque todas las naciones que vieron el comportamiento de Israel, que vieron las maravillas acerca del pueblo de Israel, fue por el Dios tan grande que había. Por eso en Isaías 36, hablando de la restauración de Israel, el Señor le dice a Isaías, le dice al Señor, Señor, pero que sea, aunque sea por amor a ti mismo, Señor, para que no digan los otros pueblos, este pueblo no tenía Dios. Pero para que todas las naciones sepan que Israel tenía Dios, entonces confirma tu pacto para restaurar a tu pueblo cuando tú quieras. Y el Señor lo está haciendo en este tiempo. Todo esto que está pasando en el Apocalipsis es porque se está viniendo todo esto que va a suceder con el pueblo de Israel. Entonces, cuando está aquí el pueblo de Israel, en esta gran tribulación, todos nos hacemos en las bodas del Cordero. ¿De dónde? El Señor le prometió a Israel, dice, y te desposaré conmigo, como dice en Oseas capítulo 2, verso, creo que es el verso 18 o 19. Dice, y te desposaré conmigo, te vas a casar conmigo. Le dice en Isaías 54, perdón. Le dice, en los tiempos de tu viudez, cuando te abandoné como mujer despechada, a la mujer despreciada, como a esposa despreciada. Por un poco de tiempo te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces nosotros decimos, pues mientras esté en la gran tribulación Israel, nosotros vamos a estar casándonos con el Señor. Eso no dice en la palabra. Entonces tenemos que entender que esta parte del capítulo 12 encubre algo más que un pueblo que va a sufrir y que va a atravesar por una gran tribulación, un pueblo de Israel que va a ser golpeado, maltratado, que va a ser perseguido por el anticristo. No es así. La iglesia, cuando pase la gran tribulación, no es una doctrina. Yo quiero que ustedes entiendan que la mujer es la figura de la iglesia, no es la figura del pueblo de Israel. Jamás, en ningún momento se ha establecido la figura de la mujer como la figura de Israel. Israel es la higuera. No hay otra figura de Israel más que la figura de la higuera. Entonces necesitamos nosotros, para poder tener un entendimiento acerca del Apocalipsis, necesitamos hacer un parteaguas, ¿sí? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Porque si no entendemos estas dos cosas, nos vamos a confundir. Porque no nos va a confundir el Nuevo Testamento, nos va a confundir el Antiguo Testamento. Porque si nosotros vamos a los profetas nos van a decir lo que Dios va a hacer o lo que Dios iba a hacer en el corazón de los profetas hace 2500, 2600, 2700 años. Hasta 2850 con Joel. Porque Joel dijo que en aquel tiempo iban a profetizar las hijas, los abuelos, los ancianos, iban a haber visiones, sueños, etcétera, etcétera. Iba a haber una gran revolución, promoviendo y previendo un poquito todo lo que iba a ser el avivamiento. El avivamiento no es ahorita, no es el próximo año, es cuando el Señor venga. Se va a avivar tanto la gente que dicen Zacarías 13, 8 y 9, Zacarías 13, 8 y 9, que Dios va a cortar 2/3 partes y va a quedar una 1/3 parte sobre la tierra. Son más o menos, si somos 8,000 millones de personas, una 1/3 parte somos como 3,750 millones de personas. 3,700 millones de personas, perdón, 2,700 millones de personas que vamos a ser convertidas aquí para el Señor. Ahorita no alcanzamos. ¿Cuánto les gusta? ¿Cuántos cristianos cree que hay ahorita en la tierra? ¿100? 150 cuando mucho. ¿Y ustedes creen que esos 150 millones de cristianos van a evangelizar para que seamos el doble dentro de 10 años? Estamos en la iglesia desde hace ya 20 años. ¿Cuántos somos en la iglesia? ¿Cuánto nos hemos reproducido? ¿Cuánto nos hemos hecho por la falta de entendimiento acerca de lo que va a ser la iglesia en este tiempo? Porque la iglesia no está formando discípulos. Entonces,
No podemos nosotros creer o suponer que cuando venga la gran tribulación todos se van a convertir porque todos van a tener miedo. Ahorita la gente puede tener miedo y no se convierte. La gente se convierte por la palabra del evangelio, por la doctrina de la cruz. Por eso la gente se convierte. Los judíos se van a convertir por la doctrina del evangelio y por la doctrina de la cruz. Entonces necesitamos saber y honrar la palabra para que nosotros podamos estar seguros de que somos parte de ese ministerio del evangelio de la cruz. Entonces, si podemos entender un poco esto, el capítulo 12 se nos va a hacer un poquito más sencillo. ¿Sí? Se los comento porque de los 10 videos que he visto, 10 hablan que es Israel. De 100 videos que he visto, 8 hablan que es la iglesia. De 100. Estamos hablando que es más del 90% de la doctrina que el capítulo 12 habla acerca de Israel. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en este tiempo, hermanos? Vamos a meternos de lleno para poder encontrarnos nosotros en el Apocalipsis. La mayor parte de los cristianos se hacen fuera del Apocalipsis. ¿Por qué se hacen fuera del Apocalipsis? Porque en la tribulación la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Entonces no entendemos por qué el Señor nos puso el Apocalipsis en nuestra Biblia. No la necesitamos para nada. Si no vamos a ir antes de que Cristo venga, entonces no tiene caso de que veamos Apocalipsis. Pero en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice en el capítulo 1, en el versículo 3, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 17:14. Dice en el 17:14, estamos hablando de la destrucción de Babilonia, la Babilonia religiosa. Cuando Jesucristo viene a destruir esto, dice, pelearán contra el Cordero, contra Jesucristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él aquí en la tierra, cuando el Señor venga a pelear, son los llamados, son los elegidos, y son los fieles. Nosotros hemos sido llamados. El pueblo de Israel ha sido elegido. Y todos somos los fieles. Amén. Dice en Daniel 12:12. Daniel. ¿Alguien que lo lea, por favor? Dice, benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Cuando venga el gran juicio. Bueno, fíjense lo que dice aquí. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué significa 1335 días? 3 años y medio. ¿Mande? 3 años y medio y creo que trae un excedente por ahí. Así es. Bueno, son más que 3 años y medio. Cuando está hablando aquí de los últimos años después de que cesa el sacrificio, dice el verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. O sea, no nada más son 1260, sino que hay 1290. ¿Cuántos días hay más? 30 años. Pero en el siguiente verso dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335, o sea, 45 días más. Porque en 30 días se va a hacer la purificación del templo y en 45 días va a iniciar todo lo que es el proceso de el juicio de las naciones. Entonces dice a la iglesia, bienaventurado el que espere y llegue. Es decir, que no muera y que llegue a los 1335. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso. El que pasando la gran tribulación esté vivo.
pasando los 1335 días, 75 años días después de que termine la gran tribulación. Entonces, hay algunas citas, algunas escrituras que nos hacen sospechar que la iglesia no tiene por qué estar dejando la tierra. ¿Alguna duda, alguna pregunta así rápida sobre este inicio del capítulo 12? Nos vamos a tardar 2 o 3 clases nada más. ¿Habrá alguna duda hasta aquí? Hermano, ¿qué dijo después de los 30 días? Que en los 30 días se hará la purificación del templo y en los 45 días. Hay 2 eventos que van a venir después de la gran tribulación, inmediatos. Uno de ellos es la purificación del templo, porque ahí estuvo la abominación desoladora en el templo y se tiene que purificar el templo. Y número 2 es que el Señor nos había dicho que iba a haber un juicio sobre las naciones. Va a venir la destrucción tanto de Babilonia, es decir, la gran ramera, sobre las naciones que han pecado contra el Señor. Es decir, va a venir el juicio contra esas 2/3 partes de la población mundial que habla Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Y ya por último lo leemos y me acompañan rápidamente porque dice algo muy importante. En el capítulo 13 dice a partir del verso 7, Zacarías 13, 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice, el compañero mío, el pastor, el compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos, porque no voy a permitir que mis ovejas sean destruidas. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, la tercera parte de toda la población mundial. Y meteré en el fuego a esa tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y le diré, pueblo mío, y esta tercera parte dirá, Jehová es mi Dios. Estamos hablando de una gran multitud de toda lengua, pueblo y nación que no se podía contar allá en el cielo, pero que habían llegado. Eran más de 2,000, bueno, en este tiempo, si hablamos que fuera ahorita en estos años, serían más de 1,700 millones de personas. Mucha gente. Entonces, seguimos la próxima. Ok, vamos a orar. Amén. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque estamos tratando de analizar, escudriñar esta escritura, esta cita, Padre, porque es muy necesario para nosotros saber en qué parte vamos a estar fundamentalmente poniendo nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro servicio, si es que nos iremos a tocar el arpa al cielo, Señor, o vamos a tratar de evangelizar la mayor cantidad posible en la tierra, Padre. Estamos en tus manos, no estamos en las nuestras, no queremos poner una doctrina nueva, no queremos instituir palabra que no has hablado, Señor, pero queremos investigar y saber cuál es el destino de tu iglesia en este tiempo, Señor. No queremos que se nos pase nada, Señor, por lo cual tengamos que arrepentirnos, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, y por tus hijos tan preciosos también que los has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos en 15 días con este tema. Amén.